Un cordial saludo. Hoy con la compañera Yelsi Caroline Munar y este servidor Jean Sebastián Velasco Quintero, hablaremos de los tipos de sistemas internacionales y sus características. Es importante tener claro el sistema internacional como marco teórico en las relaciones internacionales. Así podremos analizar interacciones entre distintos actores en el ámbito global. También explicar que desde la teoría del sistema se distinguen variables tanto dependientes que corresponden a fenómenos políticos o independientes como las relaciones económicas o bilaterales en las relaciones internacionales. Así destacamos la importancia del estudio del sistema internacional para comprender la estabilidad global. A lo largo de la historia ha tenido una evolución del sistema internacional marcada por conflictos, acuerdos y cambios en la distribución del poder. Hablemos ahora de los tipos de sistemas internacionales, entre los cuales nombramos al sistema de equilibrio de poder, cuya distribución de poder entre varias naciones se hace para evitar la hegemonía de una sola. Así, las características de este equilibrio de poder son alianzas estratégicas y una diplomacia activa. Un ejemplo histórico en Europa en el siglo XIX, tras el Congreso de Viena de 1815, aquí Kissinger en 1994 destaca que las potencias europeas como el Reino Unido, Francia, Austria y Rusia establecieron un equilibrio para evitar la dominación de una única nación. Ahora hablemos del sistema multipolar, el cual nos refiere a múltiples centros de poder con una distribución equilibrada de influencia, y sus principales características serían la flexibilidad en alianzas y diversidad de las relaciones internacionales. Un ejemplo histórico tendríamos la situación geopolítica con Estados Unidos, China, la Unión Europea, India, Brasil como autores claves, según las referencias del autor Joseph Nye del 2011. También ha tenido momentos históricos para enmarcar, como el periodo entre guerras de 1919 a 1939, con varias potencias de competencia. Podemos continuar con el sistema bipolar. En este se muestra que dos superpotencias dominan en el orden internacional, con la división ideológica y militar entre sus principales características está la existencia de bloqueos opuestos y competencia en distintos ámbitos. Un ejemplo clave e histórico para este sistema bipolar es la Guerra Fría de 1947 a 1991 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta se encuentra bien marcada por John Lewis Gaddis en su libro La Guerra Fría, una nueva historia del 2005, donde cuenta cómo los polos de poder se estaban enfrentando. Y para finalizar, podemos hablar del sistema unipolar. En este hay un predominio de un solo estado en la escena internacional, cuya característica principal es la influencia política, económica y militar dominante. Uno de los ejemplos históricos más relevantes es posguerra fría, con Estados Unidos como única superpotencia. El autor Ikenberry en 2001 nos deja claro que tras la disolución de la Unión Soviética en el 91, Estados Unidos entró como la única superpotencia global. A continuación, nuestra compañera nos hará una breve explicación de las ilustraciones realizadas. Bueno, entonces vamos a hablar, pues continuando con la exposición de mi compañero Sebastián Velasco, entonces vamos a explicar las ilustraciones que realizamos. Empezamos con el sistema multipolar. Entonces, bueno, en este sistema, en esta imagen precisamente vemos el poder que está distribuido entre varias potencias que interactúan entre sí
en un equilibrio de poder, ¿no? Entonces la ilustración nos muestra un gráfico con 4 actores: potencia A, potencia B, potencia C y potencia D, conectados entre sí, representando alianzas y rivalidades. Esto refleja cómo múltiples estados pueden cooperar o competir en un sistema sin un líder pues dominante. Un ejemplo histórico de esto es la Europa del siglo XIX bajo el Congreso de Viena, donde varias potencias como Reino Unido, Francia, Austria, Prusia y Rusia competían y negociaban constantemente. Bueno, seguimos con la ilustración del sistema bipolar. Entonces, con esta ilustración, pues vemos que el sistema se caracteriza por la existencia de 2 grandes bloques o superpotencias en una competencia directa. En la ilustración quisimos mostrar 2 gráficos que serían bloque occidental y bloque oriental, conectados por una única relación, lo que simboliza la rivalidad y la tensión entre ambos. Un ejemplo de esto es la Guerra Fría de 1947 y 1991. Con Estados Unidos liderando el bloque capitalista y la Unión Soviética encabezando el bloque comunista. Durante este periodo, la política internacional estuvo marcada por la competencia mutua y la disuasión nuclear. Y ya para finalizar, entonces podemos encontrar al sistema unipolar. Bueno, en ese sistema tiene una sola potencia que ejerce un dominio significativo sobre el resto de los actores internacionales. En la ilustración quisimos poner como un nodo central llamado hegemón, conectado unidireccionalmente a varios estados menores, representando la relación de dependencia o influencia unilateral. Un ejemplo histórico de esto es la posguerra fría desde 1991 hasta el presente, con Estados Unidos como la única superpotencia global. Durante este tiempo, Estados Unidos ha influenciado en la política global, la economía y la seguridad internacional, ¿no? Para concluir, podemos decir que el sistema internacional ha experimentado constantes transformaciones a lo largo de la historia, entre las cuales se destacan grandes cambios en el equilibrio de poder y en eventos históricos determinantes, los cuales han sido impulsados por guerras, acuerdos diplomáticos y el ascenso de nuevas potencias. Comprendiendo estas dinámicas, podemos analizar las tendencias futuras de las relaciones internacionales y los desafíos que se enfrentan en el orden global. También es clave decir que sus diferentes configuraciones del sistema internacional no solo permiten entender su evolución, sino también anticipar los cambios y retos que definirán la política mundial en el futuro. De antemano, muchas gracias por su atención prestada.